Vamos a platicar sobre este asunto que está próximo a resolverse por la Autoridad Electoral Nacional, el INE, que es la resolución final de la asignación de las curules que van por representación proporcional, que le conocemos como plurinominales, y que ha llevado al gran debate del criterio de sobrerepresentación. Jorge Meseguer, usted lo ubica, él fue en su momento secretario de gobierno en esta entidad federativa, ex líder partidista en el Partido de la Revolución Democrática, y un hombre bueno que siempre se ha desempeñado también en la actividad legislativa y que conoce de estos temas. Jorge, me da mucho gusto saludarte, muy buen día y bienvenido. Teodoro, buenos días, un saludo a ti, a tu auditorio. Bueno, pues desde el frente, como le llaman ustedes, traen esta visión en torno a que la sobrerepresentación no la permite la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Escuchaba yo a Citlali Hernández hace unos minutos, porque ayer que se dio a conocer su nombramiento, le preguntaron como secretaria de Morena sobre este tema, y ella decía que lo que mandata la Constitución lo quieren tergiversar ustedes. ¿Cómo está el asunto? Mira, es curioso escuchar a esta gente que viene de del PRD y de la izquierda. El tema de la sobrerepresentación o de la representación parlamentaria es un tema muy viejo, no es un tema reciente. Data de 1963, la primera vez que el gobierno priista, que era un gobierno hegemónico, ganaba siempre las elecciones, ganaba todos los distritos, entonces no tenía la oposición ninguna representación, y de ahí surge la primera representación de los partidos minoritarios en el Congreso. En aquel entonces les daban, por cada 2.5% de porcentaje, les daban 5 diputados. Bien. ¿No? De ahí surge, es un viejo debate donde hoy los que están en el gobierno lo dieron muy fuerte y pelearon que no hubiera sobrerepresentación. ¿De qué se trata? Se trata de que los diputados, el Congreso de la Unión, que se conforma de 500 diputados, 300 son elegidos por medio de el voto directo y 200 son plurinominales. ¿Para qué son los plurinominales? Son para tratar de igualar, tratar de emparejar la voluntad de la gente del voto ciudadano, es decir, el porcentaje de votos que tiene o que la ciudadanía emite a favor de un partido se ve reflejado en el número de curules. Si un partido tiene el 30% de los votos, tenga el 30% de curules, es decir, 150, por decirte un número. Ese es el gran debate. Eso fue un debate que en su momento el PRI se resistió mucho y sufrió varias modificaciones. No te voy a platicar todas porque no hay tiempo, pero sufrió varias y se quedó hasta el estado actual, que dice la Constitución que ningún partido o ninguna fuerza política tendrá más del 8% de sobrerepresentación. Ese 8% es un número muy curioso, ¿no? Luego les explico por qué sale, pero bueno, queda así. Quiere decir esto que ningún partido político de su porcentaje de votación puede tener más allá del 8% de diputados. ¿Qué está pasando en el momento actual, Teodoro? La coalición de Morena, PT y Verde ganaron 256 distritos de 300. Pero si tú vas al conteo de los votos, o sea, vas a las actas de cada una de esas casillas y de cada uno de esos distritos, te das cuenta que ganó Morena, no el Verde ni el PT. El Verde ganó 6 nada más y el PT ninguno. Pero en total Morena gana 256 distritos. Por lo tanto, esto equivale al 55% de los votos. O sea, la gente votó 55 de cada 100 por Morena y aliados y 45 por otra opción, ya sea PRI, PAN, PRD o MC. ¿Qué está sucediendo ahorita? Que por una mala interpretación mañosa de la Constitución, de estos que algún día defendían o estaban en contra de la sobrerepresentación, de estos mismos, empezando por el presidente y por la presidenta electa, resulta que están interpretando o quieren interpretar la Constitución de tal manera que ellos con el 55% de los votos quieren tener el 75% de las curules, y la oposición, que tuvo el 45% de los votos, dejarla con el 24%. Por ejemplo, Movimiento Ciudadano,
alcanza casi el 11% de votación, una votación muy alta para Movimiento Ciudadano, histórica, y lo quieren dejar con poco más de 4, no llega a 5% de curules. O sea, quieren bajar. ¿Quiere decir que el voto de Movimiento Ciudadano o de la oposición pesa menos que el voto de Morena? Pues no, los votos no se pesan, se cuentan. Por lo tanto, lo que nosotros peleamos como ciudadanía, nosotros no estamos defendiendo a ningún partido, Teodoro, ni nos interesa. Sabemos la crisis profunda por la que están pasando los partidos. Pero ¿qué decimos nosotros? Que se respete la voluntad ciudadana y que esa voluntad se vea reflejada en el Congreso. México no es un país de un solo pensamiento. Ellos ganaron el 55%, no el 100%. En México hay pluralidad de pensamiento. Y la Constitución dice que para poder reformar la Constitución se requieren 2/3 partes del Congreso. Por eso les interesa a ellos tener mayoría calificada, porque quieren implementar una serie de reformas como la judicial, que estamos viendo ahorita las consecuencias de esta ocurrencia, ¿verdad? Estamos viendo con el paro judicial que hay ahorita. Quieren ellos tener mayoría calificada. ¿Para qué? Para hacer lo que quieran. Cuando nosotros en México nos hemos dado una constitución, que finalmente una constitución, Teodoro, tú eres abogado, es un pacto político. ¿Y qué dice el pacto político de México? Que ninguna fuerza podrá tener más de 300 diputados. ¿Por qué? Porque para modificar la Constitución se requiere de la opinión de las mayorías y de las minorías, de ambas. Ningún pensamiento único, solamente en las dictaduras cabe el pensamiento único. ¿Qué va a resolver el INE y cuándo? Lo va a resolver este 23 en una sesión que está programada para la tarde. Primero el INE, pero va a acabar en el tribunal. ¿Qué va a resolver? La composición, cómo se van a repartir estos 200 diputados plurinominales. Nosotros lo que hemos pedido al INE, como Fuerza Ciudadana, como Marea Rosa, como todas las organizaciones ciudadanas que nos hemos manifestado, que respete el sentido original de lo que significa la representación en el Congreso, que no deje afuera voces que deben de estar adentro. Si la gente votó por un partido, que respete eso, que no vayan a otorgarle a Morena y sus aliados una sobrerepresentación que no les otorgó el voto en las urnas, que respeten exactamente como la gente se expresó en las urnas. El diagnóstico o el alegato que hace, digamos, el equipo de la 4T es ese, es que votaron por nosotros en mayoría, pero hay un límite, que es lo que tú estás comentando, que lo establece la Constitución. Pues mira, te voy a decir una cosa, si no existieran los plurinominales, como los quieren desaparecer, por cierto, una de las reformas del plan C de López Obrador, ¿qué pasaría? Que de los 300 distritos, ellos tendrían el 85% de las curules, o sea, 256. Que esa es la discusión. Sí, claro, pero ¿qué significa? Que las voces de las otras minorías, el otro 45% de gente, de mexicanas y de mexicanos, que no compartimos el proyecto de Morena ni de López Obrador, o sea, casi la mitad del país no comparte ese proyecto, estaríamos excluidos de tener representantes populares a través de diputados y senadores. Ese es el gran tema. Quieren excluir las voces de los que no piensan como ellos, cuando fue una lucha que ellos dieron, que el propio López Obrador, Pablo Gómez, todos estos Citlali, todos ellos que vienen de la izquierda, dieron esa lucha y ahora que están en el poder, mañosamente y tramposamente quieren hacer un fraude a la democracia, digo yo, y tratar de imponer un régimen autoritario, autocrático, donde nada más ellos manden y puedan reformar la Constitución y mandar a volar a jueces, a magistrados y diseñar ocurrencias como que van a elegirlos en urnas por medio de tómbolas, tonterías así, porque ellos serían los únicos que podrían modificar la Constitución. Y eso en México, a pesar de lo que era el PRI antes, no se permitió. A pesar de lo que era el PRI antes, un partido hegemónico que duró 70 años en el poder, Teodoro, después de la Revolución, se logró abrir y transitar hacia la democracia para que hubiera ese gran candado. Nadie puede reformar por sí sola la Constitución, porque solamente puedes tener 300 diputados de 500, es decir, el 60%. Hoy, en términos reales, a Morena como partido no le corresponde ni un plurinominal, ni uno. La repartición de esos 200 tendría que ser entre los demás partidos,
todos los demás. Un ejemplo sucedió en Morelos cuando el PRI Claro. ganó todos sus distritos. ¿Te acuerdas de eso? Y no hubo un solo diputado plurinominal. Y le pasó al PRI. PRD también. Ujú, Y en le el pasó al 97, PRD ¿no? en el 2015. 115. Que iba con mi amigo Correa, iba en la primera pluri del PRD. Y no se le asignó una sola curul al PRD. Y no entró. ¿Por qué? Porque está sobrerepresentado. Hoy Morena, sí, es cierto, en un distrito ganas el marcador, que es como un partido de fútbol, ¿no? Quedan 10-8. Bueno, si fuera fútbol, pues gana uno y se acabó. Pero aquí es una representación, quiere decir que 10 votaron por pero 8 no. Ah, caray. Y esos 8 no tienen derecho a tener voz. ¿Esos 8 no representan un sector de la población que debe tener diputados? Claro que sí, es el gran debate de la democracia. La democracia se sostiene en una cosa fundamental, en los votos. Si no se respeta los votos, no se respeta la democracia. Lo que quieren ellos ahorita es mover todo para poder impulsar una serie de reformas, que es otro tema que no estamos hablando ahorita, que son totalmente inadecuadas por sí solos. Y eso creo que es muy grave porque es un retroceso. Es como si retrocediéramos, Teodoro, a mediados del siglo pasado. Desde tu perspectiva, esto va a tribunales, independientemente de lo que decida El día INE. 23 el INE, Ajá. esto llegará hasta la sala superior. Que son 6 personas nada más. Claro, volvemos a este asunto que tanto se ha criticado, ¿no? Que el Poder Judicial, desde la perspectiva de Andrés Manuel López Obrador, que no es excluyente de lo electoral, están viciados. Hay intereses, dice, malévolos. Pero bueno, es lo que tenemos, hoy están vigentes y creo que de sus resoluciones más difíciles que se han tomado en el Poder Judicial electoral han sido acertados. O sea, sí hay una interpretación de defensa constitucional, Jorge. ¿Hay confianza en esa parte? Mira, hay confianza, pero hay duda también. Y hay realmente temor, porque sabemos que Morena está implementando todos sus recursos para poder influir en el tribunal, ¿no? De todas maneras, ¿no? Desde amenazas hasta premios después, ¿no? Entonces creo que es muy grave porque estamos en manos de 6 personas y lo que se va a decidir, Teodoro, va a ser un cambio, si fuera así, un cambio de rumbo en el país, que va a ser de consecuencias, no las sabemos cuáles van a ser, pero todo lo que hicimos los últimos 40 años en esta apertura democrática se va a ir a la borda, curiosamente. Entonces creo que eso es lo más grave. La decisión que tome el INE primero y después el tribunal va a marcar el futuro del país y la democracia en México. Eso va a ser tal cual. Entonces va a afectar todo, Entonces creo que es una decisión no menor, que a veces la gente no le entiende, porque a la gente le hablas de plurinominales y dice, ¿para qué sirven? No son votados. Claro que son votados, están atrás de la boleta, por supuesto que están votados. Sirven para que tenga voz las minorías, para que aquel partido que no ganó ningún distrito, pero que tiene una participación importante en la sociedad, tenga voz y represente a ese sector de la sociedad que votó por él. Yo recuerdo en el año 2000, Teodoro, y yo era diputado del PRD, y teníamos en aquel entonces la misma discusión, ¿no? Tuvimos en las urnas el 20% de los votos, es decir, 1 de cada 5 morelenses votaron por el PRD, ¿no? ¿Y qué pasó? Que en el Congreso teníamos nada más el 10%. Estábamos abajo de la subrepresentados en la mitad. Fíjate qué grave, ¿no? Eso sí, el partido en ese momento en el poder, que era el PAN, tenía más. Ha sido una discusión del partido que llega al poder, quiere agandallarse, quiere aplicar la ley a su modo, ¿no? Esa es la gran discusión y la ley tampoco no ha sido muy clara, porque la Constitución en su artículo 54, en la fracción primera, dice que para poder tú tener derecho a plurinominales tienes que tener registrado como partido al menos 200 distritos. Hoy ninguna coalición, ni la de Morena, ni la de PRI, PAN, PRD, registraron por sí solos 200 distritos, nada más Movimiento Ciudadano. Pero ¿qué pasó? Que tomaron en cuenta a la coalición y dejaron que se registrara. Ahí interpretaron la Constitución del INE como coalición, como una gran fuerza política. Ahora el mismo artículo, pero en la fracción cuarta, dice que por partido político no estará representado más del 8%. Entonces quieren separar la coalición y en ese sentido, por eso quieren obtener esta sobrerepresentación tramposa. Y me lleva la atención ayer y me da tristeza, Teodoro, me da tristeza que la presidenta electa ayer salga a defender esto. Cuando la conocemos de dónde viene, de la UNAM, es una mujer que viene desde la lucha de la universitaria, personalmente la conocemos, en fin. Qué pena que hoy estés en el poder
y estés defendiendo lo indefendible, es realmente, Teodoro, muy triste. Pero así es el poder, así es la lucha por el poder. Y lo que nos corresponde a los ciudadanos es defender nuestro voto. No es defender al PRI, mucho menos. Por supuesto que no. El PRD ya desapareció. El PAN tiene sus propios problemas. MC pues tiene su lógica. No, es defender el voto y el deseo de la gente. Nuestro voto tiene que estar representado en el Congreso, no al modo de ellos. No votaron por ellos el 75%, votaron el 55%. Por eso es lo que tienen que tener, nada más el 55%. Estimado Jorge, gracias por tu visita. Gracias a ti. Creo que es interesante escuchar escuchar el punto de vista, es que es fundamental, y Teodoro, entender lo que ustedes están luchando, ¿no? Porque nos quedamos nuevamente, es que es la sobrerepresentación, no, es que son los contras, son los de a favor, no. Es un asunto constitucional. Claro, y es que hay un que estar debate alertas. no nuevo, es un debate viejo, y es un debate que tiene que ver con eso precisamente. Sí, y que salió de las oposiciones. Cómo estar en la equidad, un Congreso que representa a la sociedad, no al poder, a la sociedad en su pluralidad. No todos pensamos igual, Teodoro, esa es la democracia, pero no podemos imponer un pensamiento único, que es lo que quiere hacer Morena y sus aliados. Gracias por tu visita. Gracias. Jorge Meseguer Guillén, usted lo ubica, un politólogo, un hombre que a pesar de que salió de las aulas de la ingeniería, su vida se ha desarrollado en la vida pública partidista y gubernamental.